En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, un día más. ¿Qué día es hoy? Ahora estoy más perdida. No, hoy es martes. Es decir que mañana es día laborable. Día laborable por el 1x1. Exactamente. Por aquí estamos en vivo a través de la señal de 96.9 FM, pero también estamos a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast. Recuerda que si te perdiste este episodio, no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver también en diferido, al igual que todos nuestros demás episodios que tenemos allí colgado, que está uno mejor que el otro. Recuerda nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast. Por aquí está María José García, @MarijoGZ. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados. Hoy en el podcast de la justicia con otro tema que por supuesto me encanta. Que lo hemos hablado creo que muy poco, por encimita. Sí, por encimita, pero... Por encimita. Pero bueno, hoy tenemos a un invitado, al doctor Luis Madrid, que además, bueno, últimamente lo hemos conseguido en casi todos el 1x1, los lunes, miércoles o viernes, lo hemos conseguido muchas veces en los tribunales. Y el tema de hoy es algo que no muchas personas saben que existe y que además seguramente o próximamente va a haber algún proyecto que nos esclarezca un poco en cuanto a este tema, que es el derecho al olvido digital. Es como, muy coloquialmente, cuando te borran unos antecedentes. ¿Puede ser algo así, Luis? Bueno, primero, bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por esta invitación y de verdad que muy contento de participar en estos espacios. Son muy entretenidos, diferentes, y hablar de estos temas es muy importante para la sociedad y que estén enterados pues, de este tipo de derechos digitales que no se discute tanto y que debería ser una prioridad hoy en día. Con respecto a tu pregunta, el derecho al olvido digital trata netamente de ese derecho, esa capacidad que tiene el individuo de poder solicitar la desindexación, la eliminación de una información, de un link del motor de búsqueda específicamente. Muchas personas se escandalizan cuando escuchan el derecho al olvido digital porque piensan que va a ser un choque contra el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión. Okay. Entonces, eso no es así. El derecho al olvido tiene unos límites bien claros, porque como todo derecho no puede existir sin algún límite. En este derecho tiene el límite de que esa información haya perdido utilidad por el tiempo, que esa información sea inexacta, que esa información esté generando un daño a la persona, y este derecho le da esas herramientas a la persona, empodera al ciudadano de que pueda tener un control de su información, de sus datos personales en el mundo digital. Esto garantiza el derecho a la intimidad, al honor, a la reputación y al libre desenvolvimiento de la personalidad, que ya están consagrados en nuestra Constitución, en el artículo 60 específicamente, que incluso ese mismo artículo dice que se limitará a la informática en el caso de que se atente a alguno de estos derechos. Entonces vemos cómo, a pesar de que en Venezuela no se han tocado como tal el derecho al olvido digital, vemos cómo tenemos todos los instrumentos para poder desarrollar algún, ya sea un anteproyecto, de repente una sentencia en la sala constitucional que pueda regular o nos pueda esclarecer qué hacemos ante una situación donde algo de nuestro pasado nos marque y se mantenga en el tiempo, y cómo ese hecho que sucedió en algún momento, ya sea legal o no, nos perjudica. Ejemplo es el caso más conocido del derecho al olvido digital, que lo volvió, vamos a decir, de moda, es el caso de Mario Costejas, que es un español. Este señor, Mario Costeja, un perito calígrafo, no había pagado la seguridad social y tenían que embargarle su hogar. En este caso, se publica por ley el embargo. ¿Y qué sucede? Eso fue un hecho en 1998.
Y él cuando pone su nombre, lo googlea su nombre, en 2009, lo primero que aparece en los resultados del motor de búsqueda, que sea Google, Yahoo, era ese embargo, que no se ejecutó, que se resolvió todo, pero le dejó una huella, una marca para toda la vida, porque con una frase que Dios perdona, pero el internet no. Así mismo. Fíjate, hay algo ¿Verdad? muy importante que acabas de mencionar y es que legalmente tenemos todo lo necesario, según nuestra legislación, inclusive la Constitución, para nosotros poder ejercer ese tipo de acciones. ¿Qué crees tú que ha llevado o motivado a esa inacción? Bueno, con este tema es que, vamos a decir, todos nuestros sistemas son unos sistemas tradicionales y el tema de la era digital, la globalización, ponen en jaque estos sistemas. Entonces, es un tema de choque de cómo manejamos este nuevo mundo digital, cómo llevamos estos derechos que ya existen a este espacio. Vemos cómo ya la sociedad lo está pidiendo, porque nosotros vimos hace poco un caso en municipio donde se había practicado una vías data, pero había agotado la vía administrativa del derecho al olvido digital. ¿Qué es esa vía administrativa? Solicitarle directamente al motor de búsqueda que por favor desindexe esta información en específico para que sea desindexada. Desindexar es quitar el link, porque el motor de búsqueda forma parte de esa cadena de distribución de la información y hace que sea visible esa información. Porque nadie, cuando va a buscar algo en internet, tú solamente lo googleas. Tú Claro, no no va al pones, fondo. tú no pones el link Fíjate, cuando- o sea, Y ahora, eso lo puede hacer cualquier persona sin que tenga que ver la noticia. Por ejemplo, si las noticias son verdaderas. Una persona que, bueno, cometió un delito, pagó por su delito, que por supuesto quisiera quitar eso de su historial en internet, ¿es posible o solamente aplica para aquellas noticias o aquellos casos que en efecto no son reales? también aplica en estos casos también aplica, pero no se, como lo repito, no se elimina la información, sino que para los académicos, para los expertos del derecho o cualquier persona interesada tenga que buscarlo, se tenga que esforzar un poco más en encontrarlo. No es que va a salir en los primeros resultados. Ok. Porque el problema... Va a estar en la página 25. Ajá. El problema está que no le demos visibilidad a algo que al final se termina convirtiendo en una cadena perpetua digital. O sea, es como estos portales de ventas por internet que mientras tú pagas un fee, tu producto va a ir como más arriba, es los primeros que te van a ver. En El este algoritmo. caso sería al revés. Exacto. O sea, esto es, no te lo elimino, pero va a ser más complicado que lo consigas. Sí, hay personas, incluso abogados hoy en día, que ejercen la acción, por ejemplo, de la vías data y le piden al tribunal, ya sea a la sala constitucional, por favor, elimíname esta información de una sentencia del TCJ. Eso no se elimina. O sea, Ok. en este Se caso... archiva. En ese caso, lo que se hace es tratar de garantizar que el nombre de esa persona no se asocie a esa información. Y esa es la desindexación. Que ese link no aparezca, o sea, que tú pongas Luis Madrid y los primeros resultados de Luis Madrid no sea esa sentencia, por ejemplo. Ok, no se borra entonces. No se borra. Sino que sea sus perfiles, sus cosas más relevantes. O sea, esa información que es dañina o que puede ser veraz, porque, por ejemplo, un cobro de bolívares, no encontramos al demandado y lo tenemos que publicar en carteles. Ahora los diarios son digitales. A eso lo que le pasó al señor Mario Costeja es que ahora había en el diario La Vanguardia, pasó a tener una hemeroteca digital y entonces cuando colocaba su nombre, como todo estaba digital, aparecía primero esa noticia. Eso es legal, eso lo establecía la ley, que se tenía que publicar en los diarios. Pero ¿qué sucede? Que ya con el lapso de tiempo de más de 5 años, o sea, ¿por qué tiene que seguir apareciendo eso como referencia en mi vida? Y más si no llegó a nada. Y más si no llegó a nada. Y en el caso de que vamos a suponer que si haya llegado a algo, si ya la persona cumplió la pena, si ya la persona cumplió, ¿por qué tiene que ser marcado con esa información, esa noticia, cuando no se va a eliminar la sentencia como tal? Y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó, pero que no salga, o sea, que si yo voy a una entrevista de trabajo o voy a realizar cualquier actividad y las personas, porque ahora es una tendencia, pongo el nombre de la persona, a ver quién es, Claro. a ver quién es, qué Con información me da. cualquiera, Para que te van a todo. entrevistar, Y uno claro. se sorprende, incluso muchos libros que hablan sobre el derecho al olvido digital, te dicen, ¿alguna vez has googleado tu nombre?
Sí, Y sí. uno Mi empieza... respuesta es sí. Y uno inmediatamente agarra el teléfono y uno se sorprende porque aparecen datos que ni te imaginas. De repente cosas, Claro. incluso de tus padres, o sea, Y de perfiles la viejitos. Sale familia. ahí que el MySpace. ¿Qué? que, Yo no había visto más nunca el MySpace. Perdí la contraseña del MySpace. Ah, lo conseguí. Ahí En- está. Entonces, ahí vemos cómo es importante desarrollar este derecho, porque vemos que también existen las fake news y las deepfakes, que pues la fake news sabemos que es esa información totalmente falsa, no tiene sustento en ninguna parte, pero lo vas publicando y eso aparece. Claro. Eso aparece. ¿Cómo que dicen por ahí? Que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Así Sí, mismo. entonces tienen prácticamente quien controla esa información controla una verdad. Y las masas ven eso, los ciudadanos ven eso el día a día y eso te perjudica. Así sea supuesto. cuando vas a pedir un crédito, cuando vas a hacer algo, un trabajo, de repente sales publicado con noticias falsas. No hay ninguna actividad periodística seria con respecto a esa información que se transmite y además que tenemos que tener muy claro que la libertad de expresión también tiene un límite, así como el derecho al olvido tiene un límite, la libertad de expresión tiene el límite de la veracidad. Sí, Cualquier debería info- tener, exacto. Cualquier información que no sea veraz no la recubre la protección que le da el derecho a la libertad de expresión. Quería preguntarte, en las plataformas digitales si existen posibilidades que habilitaron para uno poder realizar sus denuncias o reclamos. Por ejemplo, yo anoche formulé una denuncia sobre marca comercial, una violación de marca comercial. Ok. Y tenía un formulario en Instagram donde me colocaron a cargar el certificado de registro de la marca que yo represento, la marca que está violentando los derechos, hacer una descripción. Entonces, probablemente quizá también las plataformas digitales tengan También. formularios que uno pueda llenar donde uno pueda decir, esta noticia es falsa, me está perjudicando a mí, y hacer una narración de los hechos y que pase por un comité evaluador de la plataforma y luego nos den una respuesta. Pero- ¿Opera también así? Pero lo que entendí fue que sea real o no, se puede hacer. No nada más que sea falsa la información. Exacto. O sea, puede ser real la información, veraz la información, pero el fin último del derecho al olvido es ese, que te olviden esa información. Ahora, pero Ese dato. el acceso a poder hacer eso, o sea, qué tan sencillo o qué tan Exacto, complejo porque- es llevar, o sea, cualquiera pudiera hacerlo, una persona que estuvo privada de libertad por algún delito que cometió o una persona que sea dueño de una aerolínea, o sea, ¿cuál es la diferencia y si se puede hacer con todo el mundo o nada más No, son ciertas y personas? creo que, no sé, si podemos establecer una diferencia entre realizar eso en las plataformas digitales y hacerlo por vía judicial. Ok. ¿Ok? Primero, saber si a través de las plataformas digitales podemos formular esas denuncias. Ok. Y segundo, bueno, si hay un procedimiento judicial y si previamente hay que haber agotado la denuncia haciéndola uno solito. Por ejemplo, la denuncia que hice yo anoche, la hice solita, sentada en mi computadora. Mira, y estamos como chévere. Carla Angola, le estamos haciendo unas preguntas como de 5 minutos y medio al pobre Luis. Bueno, Vamos voy. por partes. Vamos por partes. Bye, Luis. Bueno, voy. Adelante, Luis. Efectivamente, a raíz del reconocimiento del derecho al olvido digital en la Unión Europea en el 2014, todas estas, vamos a decir, titanes tecnológicos han tenido que, por la ley de tratamiento de datos, de protección de datos, perdón, ha tenido que indicar qué es lo que hace con esa información, indicar cómo la almacena, indicar qué es los tratamientos de datos personales, que es almacenamiento, clasificación, distribución, uso, eliminación de esos datos. Eso es lo que hacen los motores de búsqueda y muchas plataformas tecnológicas. Y eso genera dinero, eso genera ingresos. O sea, incluso cuando nos metemos de casualidad en algún diario, de repente español, vemos que aceptas las cookies o no lo aceptas, y si no lo aceptas te cobran. Claro. Te cobran. Entonces vemos cómo hay un interés económico de nuestra información privada. Entonces, a raíz de eso, aquí viene la respuesta, efectivamente hay un mecanismo, el motor de búsqueda primero te explica cómo funciona. Si antes no lo hacía, ahora lo hace. Cómo funciona de forma detallada, para qué utilizas tu información. Que es para darte un mejor servicio, que tus preferencias se vean, porque mientras tú vas navegando vas dejando un rastro. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Esa sensación de que te escuchan en el teléfono. No nos escuchan. ¿Es una sensación? No, es una realidad, porque efectivamente... No vengas tú, el otro día hablé de que sí, un colchón y mira, le salieron Y 7,000. empezaron, efectivamente, es porque ya tú tienes un perfil, ya tú tienes un rastro, una huella digital, y ya sabemos tu preferencia y qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces, más o menos, ese es el sistema del motor de búsqueda, y él te habilita para poder
para llenar un formulario tal cual como lo acabas de describir, donde vas a seleccionar todos los links, esas direcciones, y poder pues describir por qué atentan con tu derecho, o sea, por qué te están afectando. Entonces tú describes uno por uno, haces ese trabajo uno por uno, eso es muy sencillo, o sea, la persona busca, mira, yo aparezco en estos 5 resultados. Y estos 5 resultados hablan de esto, y lo vas describiendo uno por uno y mandas la solicitud. Generalmente, como nosotros estamos fuera de la Unión Europea, generalmente te responden un automático no. Ok. O sea, que no lo va a eliminar. Que no se vistan, que no van. Que no se vistan, Claro. que no van. Por eso nosotros... Quédate con tu noticia. Sí, sí. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer un anteproyecto de derecho al olvido digital, donde nosotros hablamos de agotar esa vía administrativa, lo llamamos así, agotar la vía administrativa directamente ante el ente. Que es ese no. Que es ese no. Ok. Entonces, cuando tú tienes ese no, vas a la vía judicial. En este caso, nosotros le dimos la competencia a la Sala Constitucional para por medio de un juicio breve con derecho a réplica digital, pudiera, pues, la persona ejercer su derecho al olvido. Cuando me hablas de ese procedimiento administrativo ante el ente, ¿me estás hablando del motor de búsqueda de Google o me estás hablando directamente del diario que me está causando el daño? Es directamente al motor de búsqueda, Ok. pero también acabas de tocar un tema muy importante. Incluso en nuestra jurisprudencia, de forma reiterada, se ha establecido que tanto la persona que publica o que dice su opinión, o sea, tú tienes derecho a la libertad de expresión, tú puedes realizar cualquier tipo de comentario, puedes expresarte, pero ¿qué sucede? Una vez que lo hagas, tienes una responsabilidad, ¿ok? Luego viene el medio con que lo hagas también tiene una responsabilidad, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sea en estas plataformas digitales, también tienen una responsabilidad. Entonces, porque esto todo forman parte de esa cadena de distribución de la información. Si el motor de búsqueda de repente no colocara en su algoritmo esa información vamos a decir, del primer resultado, el daño fuera menor, porque el daño constitucional se vulnera esos derechos constitucionales es gracias a la difusión que se le da. Claro. Y el motor de búsqueda no se alimenta con las veces que yo ingreso. O sea, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que tengo sentencias que están en la página 25. Entonces yo digo, no la voy ni a abrir. Porque si la abro, se va para las primeras páginas. Sí. Mira, pero este tema está extremadamente interesante y vamos a seguir hablando con el doctor Luis Madrid en el segundo bloque de este podcast de la justicia con el derecho al olvido digital. No se Ya vayan. venimos. En la primera parte, súper interesante hablando acerca de esto del derecho al olvido. Nos estaba explicando el doctor Luis acerca de que existen, bueno, algunas características para nosotros poder ejercer esas acciones, que no es necesariamente de que, bueno, no me gustó lo que dijeron de mí o cómo salí en la fotografía, ¿de dónde baja eso? Esto es un chisme, exacto. Esto es un chisme, quiero que lo quiten. Eso no es así. El derecho al olvido digital, porque bueno, uno como ser humano no olvida muchas cosas, pero en la parte digital sería bueno que ¿Quién hagan serás ese tú? barrido. Yo tengo amnesia, a mí No, todo, no todo se me venga, olvida. no vengas tú. La mente- Seguramente te Menos acuerdas de cobrar, muchas menos cosas. cobrar, menos cobrar. Exacto. ¿Cuándo paga el cliente? Que mira, cada Exacto. 5 de cada mes estás Ajá, ahí. No se me olvida. Bueno. Mira, entonces, Luis, cuéntanos. Bueno, retomando un poco, continuando con lo que estábamos conversando, podemos realizar pues esa solicitud de desindexación en el motor de búsqueda de una forma muy sencilla. O sea, uno va con las políticas de privacidad y ahí te va a aparecer y vas a llenar el formulario y pues la respuesta puede que sea no. Ya sabemos que la respuesta puede que sea no. Pero no hay que, vamos a decir, desanimarse con respecto a eso. Si es ciertamente no va a aplicar para un tema de algún chisme de pasillo, un tema, tiene que ser de verdad algo que atente contra tu honor y tu reputación y algo que te esté perjudicando en tu libre desenvolvimiento de la personalidad, en cómo tú quieras controlar esa narrativa personal en el mundo digital, ya que te atenta contra la esfera más íntima de nosotros y nos deja esa cadena perpetua digital. Entonces, Aquí generalmente lo que se estaba utilizando era aprender a gestionar las crisis. Más allá de poder quizá decirle a la persona, mira, puedes activar estos mecanismos, la recomendación que le hacían a la gente era, bueno, vamos a ver cómo le damos la vuelta a esta noticia, vamos a tratar de gestionar esta crisis y que salgas airoso de esto.
Es que justamente yo creo que muchas personas han sido víctimas del tema de la fake news. O sea, cómo van publicando información que no es cierta y cómo te defiendes de eso. O sea, cómo puedes atacar esa situación cuando tienes el motor de búsqueda que es un titán y estás tú, un individuo normal del día a día, que dices, mira, pero esta información me está haciendo daño. De repente no la magnitud de una gran empresa, pero me está haciendo daño, me está vulnerando mis derechos constitucionales, derechos que están consagrados, derechos que se protegen, que están muy bien desarrollados, pero ¿cómo lo puedo ejercer? O sea, ¿cómo hago? Entonces, estos temas, por eso el tema del derecho al olvido digital es tan importante, porque podemos hacer frente a esto. O sea, los espacios digitales, se tiene como esa percepción que uno puede hacer lo que quiera en el mundo digital. Y no es así. Y no es así, porque puedes causar un daño que repercute en la vida de la persona e incluso puede ser tanto física, mental, patrimonial. Entonces es algo muy grave. Lo que sí debe tener es que si algún tipo de alcance, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que se hacen viral y a veces lo viral se escapa de las manos de todo el mundo. Ni que lo borres. Ni que nada. Ni que lo escondas. Porque, ok, podemos hablar del motor de búsqueda de Google, pero cuando estamos hablando de redes sociales virales, como por ejemplo TikTok, ya allí creo que es un poquito más complicado, ¿no? Poder lograr detener eso. Y que justamente, por ejemplo, el caso de Mario Costeja, este señor quería que lo olvidaran, pero ahora todo el mundo a nivel mundial lo recuerda y sabe que tenía problemas en el Seguro Social. O sea, lo que él quería lograr, al final, bueno, lo va a lograr para otras personas, pero él no consiguió el derecho al olvido como tal. O sea, sí consiguió el objetivo que él tenía, pero ahora todos lo recordamos. Ahora lo recordamos, creo que más. Ahora, el tema de jurisdicción. Por ejemplo, si aquí en Venezuela sí hay un anteproyecto o está por próximo a salir o como lo quieran llamar, así hay que agotar una vía previa para poder entonces llevar a cabo este derecho al olvido digital. Si, por ejemplo, un actor venezolano, reconocido venezolano, viaja fuera del país, por ejemplo, vamos a poner México, que están bastante adelantados con este tema, él pudiera allá llevar a cabo, siendo venezolano, residiendo en Venezuela, pudiera llevar a cabo el derecho al olvido digital en otro país. Ok, netamente con el tema de la jurisdicción, que es la pregunta como tal, es un tema, o sea, y lo ha resuelto muchos países, hasta países de Sudamérica, como Perú, lo ha resuelto de esta forma, que es que estás utilizando, o sea, hay un tratamiento de datos. ¿El tratamiento de datos de qué? De ciudadanos de tal país, ejemplo, de Perú, de Venezuela. Por lo tanto, ese tratamiento de datos está generando un ingreso, te estás lucrando con ciudadanos de este país. Entonces, y también el dominio, por ejemplo, Google Spain o Google.be. Entonces vemos cómo hay un dominio en Venezuela. Entonces se podría decir, y así lo han resuelto en otros estados, en otros países, que Venezuela tiene jurisdicción para conocer este tipo de casos independientemente de dónde te encuentres. Si la información, el daño, todo es, por ejemplo, en el motor de búsqueda y el tema del dominio de Venezuela, puedes controlarlo, porque hay un tema que es global y uno del dominio que es, por ejemplo, Google Spain, Google.be, y así. Claro, pero capaz en España no sale esa noticia, sale cuando estás aquí en Venezuela. Es que a veces cuando se ejerce el derecho al olvido, de repente se ejerce netamente en el dominio, por ejemplo, de Google Spain. Ok. O de la Unión Europea en este caso. Que ellos tienen una ventaja, que yo siempre hacía como una crítica de que, bueno, el motor de búsqueda le reconoce el derecho al olvido digital a la Comunidad Europea y responde. Pero nosotros también somos humanos y entonces claro, si tú reconoces ese derecho, yo soy tan humano como un ciudadano europeo. Entonces debería tener yo pues también una protección. Pero tu respuesta creo que va a ser que no. Pero no, gracias. Pero el motor de búsqueda me va a responder con mucho cariño, no. ¿Y crees que aquí en Venezuela haya cultura de eso, de saber, de conocer sus derechos, de decir, esto no está bien, esto no me gusta, esto quiero que desaparezca, qué debo hacer? Yo creo que la sociedad venezolana está muy interesada en estos temas. Hemos visto cómo están tratando, aun así no lo nombre, de cómo se controla esa información desenfrenada en el internet. También vemos un problema que los deepfakes, que son esos videos que se crean con inteligencia artificial, que ahora podemos ver que son falsos, porque hay unos detalles ahí que tú percatas, el parpadeo, la calidad de la imagen, pero va a llegar un punto que la tecnología no vamos a ver y van a utilizar nuestros datos, por ejemplo, biométricos, y van a suplantar nuestra identidad y de repente salgo con un video diciendo algo que yo no dije. ¿Cómo me puedo defender contra eso? Entonces, son
son temas que a la sociedad sí le interesan y sí están pues puestos a la hora de iniciar metas, o sea, por ejemplo, este espacio de discusión y también, por ejemplo, el tema del foro de justicia digital donde participamos. Eso fue una invitación, jóvenes universitarios en la Universidad Metropolitana, participamos en el tema de justicia digital. Yo participé con el tema del derecho al olvido y el Leviatán tecnológico y vimos cómo todo el mundo quería participar. O sea, todo el mundo quería hablar sobre estos temas y todo el mundo estaba interesado. Y era un impacto porque yo cuando revisaba pues los libros sobre este tema de justicia digital, veíamos que Venezuela como que no publicaba tanto, no aparecía. Aparecía Colombia, Argentina, aparecía Ecuador, pero Venezuela no aparecía. Pero de repente tú buscas en nuestra jurisprudencia y ves temas de tratamientos de datos limitados netamente al sector bancario, pero que ya estamos como que tocamos esos temas. Tocamos el tema de que obviamente el tercero, vamos a decir, yo soy un simple, vamos a decir, prestador de un servicio que yo no tengo que ver con lo que se publica y resulta que ya nosotros en materia de los diarios, en la radio, donde se publica alguna información que genere un daño a un tercero, se tiene una responsabilidad. Entonces simplemente es adecuarlo, eso que ya existe, al mundo digital. Claro, pero sabes que me preocupa un poco el tema del acceso, porque si en efecto no todo el mundo tiene pues la disponibilidad de llevar a cabo este tipo de procedimiento para este derecho al olvido digital. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, hay un procedimiento previo que capaz una persona que no conoce el tema tecnológico, alguna computadora o dónde llegar, a dónde reclamar. Entonces, tendría que llevar a cabo la contratación de una persona, en este caso un abogado experto en esta materia, para después entonces hacer la demanda correspondiente. Entonces, ese acceso lo veo limitado solo a personas que puedan tener esa disponibilidad económica y de tiempo, de querer, de que le afecte tanto esto que le han dicho que tiene en internet, que lo haga. Entonces, no parece que sea para todo el mundo. O sea, lamentablemente, como no se encuentra regulado en Venezuela, lógicamente el acceso está limitado. No se encuentra, o sea, no existe el derecho al olvido digital. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues empezar a, de repente, introducir un amparo, empezar a atacar, tratar, por ejemplo, el proyecto que nosotros hicimos, que nos tomamos el atrevimiento de hacer, lo presentamos ante la subcomisión de tecnología. Esperamos que bueno, ver si nos invitan a una mesa de trabajo y ver que otros sectores, universidades, escuelas de derecho quieran participar con estos temas que son tan interesantes y que son tan importantes para la sociedad, porque efectivamente, como lo dices, no es accesible para todo el mundo porque es que no existe. Sí, exacto, y que estamos todos vulnerables, ¿no? Y al no tener todavía regulación en ese sentido, siempre uno va a buscar las formas, bien sea por vía de amparo o también a través de materia penal, colocar las respectivas denuncias y buscar las formas de poder, bueno, tratar de que nuestros derechos sean respetados en ese sentido. Creo que también es importante hacer una campaña a los medios de comunicación, a las personas generadoras de contenido, de que sepan de que el mundo digital no es tierra de nadie, de que allí se generan responsabilidades y nosotros también como ciudadanos y también generadores de contenido y personas comunes y silvestres, saber que a lo que nos exponemos, ¿no? Tener conciencia de que quizás algún mal video, alguna mala grabación, algún mal comentario puede llegar a trascender y que eso puede llegar a perjudicarnos y que actualmente en Venezuela desafortunadamente no contamos con la legislación, pero que bueno, sí hay personas que están trabajando como ustedes en eso. Exactamente. Y otra de las preguntas, Pepita preguntona hoy. Sí, hoy estamos pasadas. Es que yo creo que nunca habíamos acribillado tanto a alguien. El tema está muy interesante. Los parámetros, o sea, como para todo, legalmente necesitas cubrir unos parámetros para que sea admisible estos casos, ¿no? Okay. Entonces, tiene que haber unos parámetros bien establecidos, capaz taxativos, porque no todo el mundo, oye, mira, hay una actriz que hizo un video y salió en las redes sociales y eventualmente ya eso se hizo viral, ya está en todas las redes sociales, no nada más en Google que lo puedes buscar y lo puedes ver, sino que está en todos lados. Tendría que tener unos parámetros, no es un tema
que oye, le dio vergüenza, fue algo que además lo publicaron sin su consentimiento. O sea, tiene que haber unos parámetros para que no todo el mundo diga, ay no, fulanito dijo algo de mí, yo también necesito llevar a cabo este procedimiento. Ok, con respecto a este caso específico de una persona pública, hay un tema muy interesante con el tema del tratamiento de datos, es que uno va dando el consentimiento de forma como sin darnos cuenta, aceptamos todo, aceptamos. Términos y condiciones. Sí, los contratos de adhesión digital. Ajá, sí, que de forma automática Sí. como que no, ok, aceptar. Es que ya basta, en letra Y 3. Aceptamos Tú no ves. ¿A quién va a leer eso? Aceptamos Yo menos lo veo. aceptamos las cookies, aceptamos todo, o sea, vamos navegando, nos vamos registrando y vamos dejando ese rastro pero ese consentimiento es eterno. Entonces ahí empieza el tema de que sí, en un momento yo sí lo acepté, pero en el paso del tiempo me está perjudicando mi día a día y como vamos otra vez, si yo no quiero que salga, vamos a decir los primeros resultados. O sea, porque lo están utilizando como un medio de ataque hacia mi reputación, hacia menor. Entonces, por favor, que no salgan los primeros resultados o que no salgan los resultados del motor de búsqueda. Si la persona quiere buscar la noticia o la información que se hizo viral, la va a encontrar de todas formas, pero que el motor de búsqueda no le facilite el acceso a esa información. Que esté un poco más resguardado. Resguardado. Es prácticamente eso. Por eso es que me he sorprendido porque he visto habeas datas que incluso lo introducen en la sala constitucional a pesar de... Pero lo introducen, pero estaban buscando el derecho al olvido digital. Entonces, exactamente. Estaban buscando el derecho al olvido digital. Entonces utilizan esta figura de las habeas data que efectivamente pareciera como que, bueno, el acceso a mi información, a mis datos personales, la ratificación. Entonces vemos como que se asemeja un poco a los derechos ARCO, que son acceso, ratificación, cancelación y oposición, que son temas, el acceso, pues como la habeas data, yo tengo derecho a mi información, quiero saber, o sea, por qué la estás almacenando. R de rectificación, si hay un dato, un error o algo, yo puedo solicitar que se rectifique. Cancelación, que tiene un poco que ver con el derecho al olvido. Mira, elimina esta información, no quiero que de repente en un trabajo anterior sales publicado en la página como uno de los abogados que forman parte de esa firma, te fuiste hace 2 años y de repente estás todavía publicado ahí. Y si ponen tu nombre, de repente sale el correo corporativo y eso es peligrosísimo porque de repente tus clientes, vamos a decir nuevos, Claro. te mandan información en ese correo anterior, entonces se pierde, o sea, puede haber problemas por O tener simplemente, bueno, ya no comulgo con los valores de esa firma. de esa firma. Entonces, tú ejerces tu derecho a la cancelación. Y luego la de la oposición, que es un poco más de marketing. El ejemplo perfecto es de marketing, que tú haces una compra en una tienda y de repente te empiezan a aparecer correos. Tú sí. pides... ¿Te doy tu correo? No tengo. Pero de repente si das el correo, te hacen descuento. Claro. Entonces vemos... Sí, tengo, me lo acabo de entonces Sí me uno lo da. acuerdo, Entonces sí, tengo. uno lo da y entonces resulta que te empiezan a mandar publicidad. Empiezan a mandarte publicidad y tú ejerces tu derecho a la oposición pidiendo pues la cancelación de eso, o sea, pidiendo que cese esa suscripción, como por decirlo de un modo. Entonces vemos cómo estos derechos englomerados te dan herramientas para tú defenderte ante tu tratamiento de datos y para tú tener el control de tu narrativa personal. Pero ¿sabes qué veo difícil? Uno como abogado, que ahora la maravillosa aplicación del Lexus nos hace la vida mucho más fácil, sencilla. No he querido meter mi nombre ahí. Ajá, no, yo sí. Yo he metido el nombre de varias gente. Sí. Entonces, sí, uno empieza y que, ¿quién es este abogado? Vamos a ver si de verdad litiga así o ajá. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿eso abarcaría todo esto? Uno como abogado que aparece en las páginas del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene pues algunas sentencias de clientes personales, ¿eso es lo que a mí veo hasta dónde abarca eso? No, porque eso atentaría a la memoria colectiva, eso atentaría como un patrimonio de la humanidad, esa información no se elimina. O sea, que si me adoptaron, todo el mundo va a saber que me adoptaron. Bueno, ya va. Está la sentencia ahí, la adopción. Pero, Ok, gracias. Si perdiste un caso, Sí, ahí está. perdí. También. no se elimina la sentencia, pero sí se podrían eliminar los datos de la persona. O sea, como que aparezca cuando Suprimir. salen los niños y adolescentes. Ajá. que aparecen Las siglas. las siglas nada Las más. siglas nada más. NSRR. Ajá. Ahí se... MJZ, ay, nadie lo supo. Sí. Abogada y además del IMPRE. Entonces, ahí vemos cómo pues, se puede ejercitar ese derecho sin vulnerar también el acceso a la información. Ahora, ¿qué crees tú? ¿En cuánto tiempo aproximadamente crees que pudiéramos tener un poco más de información verídica de este derecho al olvido digital aquí en Venezuela?
Bueno, yo espero que muy pronto, porque efectivamente hemos, así como ustedes decían, una campaña para poder desarrollar este tipo de derechos, no nada más el derecho al olvido, sino el tema del tratamiento de datos, que son, vamos a decir, leyes que de repente en España existen desde el 2010, y aquí no. Entonces, como que, porque o sea, vamos a montarnos en esa ola porque la tecnología sigue avanzando y nuestros sistemas tradicionales se tienen que adaptar, se tienen que adecuar. Por ejemplo, el tema del Lexio es una herramienta maravillosa que tiene que ver con los avances tecnológicos. Yo no veo negativo que todo abogado esté, vamos a decir, adaptado a utilizar esta herramienta porque va a ser más eficiente. O sea, hay gente que tiene miedo a los avances tecnológicos como si fuera a suplantar, vamos a decir, el trabajo del abogado. Eso no va a pasar, sino que nos va a volver más eficientes. De repente, si yo en un día podía hacer vamos a decir, 2 escritos, ahora puedo hacer 5. O sea, Claro. porque las herramientas me ayudan a ser más eficiente. Qué maravilla. Es verdad. Total. Eh, No, por- sí, y sí, Y hay que tener un cuidado con el tema de la inteligencia artificial porque hay un tema que nosotros denominamos como la ilusión de la inteligencia artificial, que es un tema que tú le preguntas algo a la inteligencia, ella te responde y se ve real, con citas y todo. Y resulta que es una apariencia de realidad, pero esto es falso. Eso ha pasado incluso en Estados Unidos, donde unos abogados, pues, Sí. claro que 5 comentábamos. millones de dólares, ¿ok? Fue la multa. Para que Bueno, sigan. Claro, Es que porque cuando como copias y pegabas. la jurisprudencia que aparecía en ese escrito utilizando inteligencia artificial, maravilloso, pero era de Corea y lo estaba presentando en Estados Unidos. Bueno, más de una vez, yo creo que antes de Lexius y hace unos años, uno se metía en internet y que vamos a buscar algo y decía, esto es perfecto y que, de Perú. Pero no, aquí no aplica. Entonces, eso igual, de por sí María José en unos episodios anteriores decía que la inteligencia artificial, en efecto, está... lo que quiere es resolverte el problema que le estás planteando. Como y sea. te lo resuelve como sea. Como sea, exactamente. A costa de lo que sea. Me llama la atención también es que he estado viendo últimamente personas que han estado subiendo videos diciendo como que le han estado contando los problemas de su vida y que les ha servido como terapeuta fantástico. ¡Qué grave! Chavo, yo escuché hace poco Qué que había grave. una aplicación, pero tipo WhatsApp, que Ah, hablas sí, con alguien hablas, y sí. que te acompaña y que, Tu mira, nuevo tú mejor tienes amigo. problemas. Perdónenme, pero tienen problemas. Tienen que ir a buscar un psicólogo porque eso no está bien. Que le preguntes algo distinto a, mira, ¿y cómo estás bien? Y tú, o sea, que Le haces tu materia de amigo psicología. digital, tu amigo digital, o sea, un Tamagotchi de esta era. No tiene sentido, pues. Sí, no, hay que usarla con bastante sentido común y ético, el uso de la inteligencia artificial, de verdad que sí. Pero insisto que más allá de todo esto que hemos venido conversando, Haciéndole publicidad al éxito. por ¿Viste? sí, No, tenemos ya. suscripción No, Mercedes y sí. yo gratis. Sí. ¿Cómo Plan no premium. hacerle publicidad a Alexios? Los No. amamos, gracias por ese plan premium gratuito. Me la deberían dar a mí también, Sí, porque yo a quien conozco te vamos a dar le digo... un minuto, haz publicidad y la vamos a subir a las redes para que te den la suscripción premium también. No, porque maravilloso esa herramienta ha sido lo máximo en el sentido Sí. de que el acceso, de repente la página del TCJ no funciona, Lexio me alegra el día Sí, porque está todo ahí. está todo ahí, está toda la información condensada. De repente el análisis que me sueltan no es el que yo requiero, pero yo lo percato, como manejo la información, verifico y todo es más rápido. Sí, es sí, maravilloso. Y le recomiendo a los tribunales y a todo el mundo que tenga Lexio. Sí. Porque más eficiente. Y ahorita con el 1x1. Oye, el 1 por 1, ¿sabes que ahorita dijiste 1 por 1 con el tema de Sí, que y yo me tienes fui para que allá ir? Y yo también. también. Yo dije lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo le explicas eso a De repente a nos Google? encontramos. Sí. Luis, ¿qué recomendaciones puedes darle a una persona que en este momento esté viviendo aquí en Venezuela y sienta que bueno, que hay información que está en el motor de búsqueda en las primeras páginas y que esto le vulnera sus derechos y bueno, le afecta gravemente a su psique, a su honor, a su reputación y quiere acudir a ustedes como abogados? Bueno, lo primero es agotar esa vía administrativa y recopilando toda la información, todas esas noticias que se hablen, que sean noticias falsas, que sean utilizadas de forma maliciosa para perjudicar a un empresario, a una empresa, a un ciudadano de común o cualquier persona que haga vida en Venezuela y lo quieran perjudicar. Ese es creo que el paso esencial. El siguiente paso, pues lamentablemente como no está reconocido, pues utilizar los mecanismos, ya sea por la vía de la Sala Constitucional, para poder resolver y tratar de obtener una respuesta, porque efectivamente estos derechos están resguardados por la Constitución. Un solo caso que aparezca en la sala constitucional ayuda a Ya. todos los demás.
uno Exacto. solito que claro, con el habeas data se asemeja, se aparece. Claro, lo que pasa es que el habeas data no aplica con el tema de la desindexación. Claro, no borra nada. Pero ¿sabes qué me daría Exacto. miedo a mí, Mercedes? Que yo intento la acción, sale la sentencia, plantean el caso, sale mi nombre y claro, nadie lo va a olvidar. Claro. Lo van a recordar más. Te vas a estar más, o sea, la gente va a empezar a buscarte la noticia que quieres. Sentencia vinculante, yo. Exacto, no. Es verdad, es verdad. Piensa en eso. Es que el abogado que llevó el caso de Mario Costeja se llama Joaquín Muñoz y lo sabemos porque él fue el que llevó el caso de Mario Costeja. O sea, es ¿Ves? viral, o sea, se vuelve famoso. No, pero en este caso, para el tema del derecho de olvido digital, te tienen que contratar es a ti. Claro. Después nos das un 10%. Gracias por la publicidad. Ahora, tus redes sociales para que te contacten, el bufete de que estás trabajando, Que, cuéntanos. yo trabajo en el escritorio Pérez Bureles y Calzadilla. Su sede principal se encuentra en Lechería, pero también tenemos oficinas aquí en Caracas, en Las Mercedes. Con el tema de los derechos digitales, tenemos más de 18 publicaciones en nuestra página que hablan de temas tan variables como los datos biométricos, como el uso de los celulares en los menores, como los retos de TikTok. Eso ya todo lo tenemos publicado y que inclusive tenemos planes para publicar próximamente un libro del escritorio con respecto a esta materia, porque efectivamente hemos trabajado estos temas de la era digital y queremos darlo a conocer y queremos que sea tema de debate acá en Venezuela. Pérez Bureles Calzadilla tiene su página web, también apenas lo googleé, va a salir. No hay derecho al olvido digital ahí. Aquí no aplica el Ajá. derecho al olvido digital. Y mi red personal es mis siglas, el LE Madrid 1. Le Madrid 1. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad que a nosotros nos contenta mucho que ustedes como firma, como escritores jurídicos, estén dando a conocer estos temas, porque creo que Venezuela necesita muchísimos abogados preparados en este sentido, que conozcan el derecho digital, el derecho a las nuevas tecnologías, el derecho procesal digital, para poder abordar y servir de guía y poder ofrecer protección a las personas con esos conflictos de hoy, que no son los conflictos de ayer. Exacto, de hace 5 años no eran estos mismos conflictos. Bueno, otro episodio más del podcast La Justicia, donde nos quedamos ya cortos de tiempo, María José. Así mismo, por aquí estuvo María José García, @MariJosez. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Nos vemos el próximo jueves. Chau. Bye.